profesional, independiente. No digo objetivo porque eso es muy difícil, ¿no? La objetividad es algo muy relativo, pero ético. Estamos muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo. Y lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión. No generalizo, pero sí, no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira. Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que en México no hay un periodismo profesional y ético. El mandatario también reclamó que nunca un gobierno había sido tan golpeado por los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, el Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada bueno del gobierno? Todo malo, todo malo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales aquí en NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo la oportunidad de permitirme llegar nuevamente hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que estén ustedes en este momento, en su casa principalmente, debido a la pandemia del coronavirus. Sin duda, en casa, los que puedan estar en casa, y si no tiene usted que ir por víveres o alimentos, o no tiene usted una cita médica, no tiene que ir a trabajar, o si su trabajo se lo permite, pues en casita le mando un cordial saludo, de verdad, con mucho agradecimiento, porque pues estar en casa yo creo que es lo mejor en este momento. Se cuida usted, nos cuidamos todos así. Si no hay de otra, como nosotros que tenemos que venir a trabajar porque no nos queda de otra, o como mucha gente, aquellos que se dedican, por ejemplo, a la fontanería, pues a vender sus paletas, su nieve, pues la verdad no pueden estar en casa. Hay mucha gente que no puede permanecer en casa porque viven al día y desafortunadamente pues no existen los recursos por parte del gobierno como para poder ayudarlos. Sin duda es una etapa muy difícil que estamos pasando en este momento. Y bueno, gracias por permitirnos estar con ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de de estar nuevamente en las redes sociales a través de ustedes, que nos dan la gran oportunidad y le dan clic a este espacio. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hoy estamos a 24 ya, 24 de abril, es viernes, ya fin de semana, pero ya aquello del cuerpo lo sabe. Pues hoy, aunque lo sepa, se tiene que quedar en casa si es que se puede o puede usted hacerlo. Sin duda es lo mejor que usted puede hacer. Lo de la pandemia del coronavirus es algo delicado. Ojalá y pueda estar usted en su casa. Bueno, ¿qué dice Andrés Manuel López Obrador acerca de los periodistas, aquellos que pues lo han criticado agriamente,
por su mala política económica, por la forma que tiene que ver o de ver la política o el rumbo de este país. Desafortunadamente hay muchos que piensan que el periodista tiene que rendirle pleitesía a los gobernantes en turno. A esos son los que, cuando a veces confunde uno el término, ¿no? Los periodistas chayoteros son aquellos que se supone que elogian a un presidente en turno o algún funcionario en turno. Cuando hablan de periodistas chayoteros, hay muchos hoy en día que los tachan de chayoteros, pero si se da cuenta usted, hablan precisamente todo lo contrario. Y no nada más se trata de hablar por hablar, se trata de que lo que tienes que hacer es cumplir con tu trabajo. Eso es muy independiente de cualquier situación. Nosotros como medios de comunicación tenemos que dar a conocer lo que estamos viendo. Y vemos a un presidente que se ha perdido en tan solo 1 año 4 meses, ha perdido el rumbo del país. Sin duda habrá muchos que dirán que no es así, que estamos mal, que el presidente lleva un buen camino, pero déjeme decirle que, por ejemplo, en esta etapa en la que estamos atravesando de una situación muy difícil, en la que hay mucha gente que no tiene ni para comer y que por lo tanto no puede quedarse en casa, de aquellos empresarios micros, pequeños o medianos empresarios o de las grandes empresas que no han pedido otra cosa más que prórrogas para el pago de los impuestos y para poder sostener una plantilla laboral. Es muy difícil si usted es patrón, por ejemplo, y vende algún producto. Ahorita en este momento la gente no está saliendo, la gente no está comprando. Los empresarios, a través del Consejo Coordinador Empresarial, habían pedido no que les perdonaran, no que les condonaran, sino simplemente que hubiera prórrogas en el pago de sus impuestos. Prórroga, es decir, aplazar, darles más tiempo y con ello pues aguantar esta difícil crisis que se está viviendo en este momento. Difícil, muy difícil, sinceramente. Pero la otra parte es que el presidente se ha topado con que muchos medios de comunicación han estado exhibiendo esa polarización que el propio presidente ha echado, que ha puesto en marcha a través de dividir al país entre fifís, chairos, conservadores, neoliberales y un sinfín de calificativos que yo creo que no le deben de quedar al presidente, sobre todo cuando un presidente tiene como objetivo común el bienestar de todos. Los empresarios generan empleos. Desafortunadamente no se entiende así. El presidente ha dicho que no va a haber condonaciones, nada de rescates, nadie está pidiendo un rescate, nadie está diciendo deme dinero porque yo no tengo, están diciendo, ¿sabe qué? Denos chance de poder pagar posteriormente para poder sostener a nuestra plantilla de trabajadores. Muchos empresarios en este momento, es una realidad, están más allá de que sea ilegal, porque sí es ilegal, hay que decirlo, más allá de todo esto, muchos empresarios están despidiendo a los trabajadores. Usted que me está escuchando, usted que tiene a alguien que trabaja en una empresa, pregúntele cuánto tiempo pudo haberle aguantado el patrón, quizás una quincena, pero más allá de una quincena va a ser muy difícil que el trabajador siga sosteniendo, conservando su empleo. Y ahora, porque pues el presidente se ve prácticamente bombardeado, porque ha generado también este rencor entre los medios de comunicación, los tacha pues de conservadores. Se volvieron conservadores, se cansaron de cómo eran, es que siempre hay tentaciones,
pero ¿qué ha sido el periodismo en la historia de México?, dice el presidente. Pues Zarco, Francisco Zarco, y no solo él. Los periodistas que actuaron en el periodo de la Reforma y la República restaurada es la prensa más libre, más inteligente y más patriota que se haya tenido en toda la historia, dijo el presidente. Y es que el presidente señaló en una de sus conferencias mañaneras que una parte del periodismo mexicano se ha corrompido, pues no es profesional, ni independiente, ni ético, es lo que dijo el presidente. En específico, el mandatario se refirió a los presentadores de noticias Carlos Marín de Milenio, Pascal Beltrán del Río de Excelsior y Ciro Gómez Leiva de Radio Fórmula. Lamentable, dice el presidente, el director de Excelsior, su concepción, su conservadurismo. Todo el que no hable bien de López Obrador es un conservador, es un neoliberal, es un fifí. Todos los que no hablen bien del presidente, así nos tiene catalogados a todos. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa, yo no vivo de lo que el presidente pueda pensar de uno. Además, nosotros sinceramente siempre hemos sido críticos en la forma de gobierno de cualquier gobernante, llámese Enrique Peña Nieto, llámese Felipe Calderón, llámese López Obrador. Aquí en el estado de Veracruz, llámese Fidel Herrera, llámese Javier Duarte, llámese Miguel Ángel Yunes Linares, llámese Cuitláhuac García. Nuestro trabajo ha sido siempre señalar lo que a veces está mal, y cuando hay cosas buenas también la decimos. Ese es nuestro trabajo y no nos importa lo que puedan pensar de nosotros, que ejercemos una prensa libre, absolutamente libre, sin recibir ningún centavo de nadie. Es nuestra forma de trabajar, es nuestra forma de decir que algo está caminando mal en este país. No quiere decir que antes se estuviera caminando bien, porque había mucha corrupción, es cierto. Unos ladrones los que se fueron con Enrique Peña Nieto, sí, es muy cierto también. Y ojalá paguen con cárcel, pero ya lo dijo el presidente López Obrador. El presidente lo dijo, que no tiene ninguna denuncia, que no hay ninguna investigación en contra de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, todo aquel que se va en contra de López Obrador es un conservador, es un vendido, es un chayotero. Falso, falso, absolutamente falso. Bueno, dice que a lo mejor desde que estaba en proceso pensaba así, refiriéndose a Pascal Beltrán del Río, que ya dijo que eso lo tiene sin cuidado también. Pero los mejores medios escritos en México durante mucho tiempo, pues la jornada antes 1+1 tenía una muy buena época. Después el golpe a Excelsior y a Proceso. Ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder, dijo sobre Pascal Beltrán del Río, que ya dijo que eso a él, repito, lo tiene sin cuidado. Entonces no hay en México un periodismo profesional, o sea, no es profesional aquel que no se rinde a sus pies, no es profesional aquel que no habla bien de él. Bueno, no hay un periodismo profesional independiente. No digo objetivo, porque eso es muy difícil, la objetividad, pero ético está muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo, y lo mismo la radio y la televisión. No generalizo, pero sí no supieron entender la nueva realidad, siguieron con lo mismo y desesperados optaron mucho por la mentira. Respecto a Ciro Gómez Leiva, el tabasqueño recordó que ejercía un periodismo profesional, nuevo, independiente, pero probablemente se rindió a las tentaciones, dice el presidente López Obrador. López Obrador aseguró hoy que ya la gente no les cree a quienes mienten, exageran. ¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, El Universal o Reforma, por ejemplo, y no encontraron nada bueno del gobierno? Todo mal,
No solo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos. Antes en el Universal se presumía de que tenía una línea editorial gobiernista, pero sus articulistas eran independientes. Había pluralidad en los editoriales. Escribía algún dirigente de oposición, un escritor destacado, los moneros. Pues ya no queda nada, solo los moneros, pero los articulistas, los que escriben el editorial, puro conservador, y del Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa, dijo López Obrador. Así de ese tamaño, don Andrés Manuel López Obrador, en contra del periodismo, un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba, y a la clase media la utiliza nada más como parapeto. Es lo que dijo López Obrador en contra de varios comunicadores, en contra de varios periodistas como Pascal Beltrán del Río, como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Marín. Y bueno, pues ya ahí está el posicionamiento del presidente de la República con respecto a los periodistas y a los medios de comunicación. Eso, la verdad que sí es algo delicado. Cuidado con lo que dice el presidente, porque su manifiesta intolerancia a la crítica, y eso es muy cierto también, pone en riesgo el empleo y la vida de periodistas y comunicadores. Sus nuevos amigos, los narcos o los fanáticos camisas pardas de la 4T, por ahora solo son tropas de asalto en redes sociales. Conforme se agudice la polarización por la crisis, van a pasar a los hechos, escribe hoy Pablo Iriar en El Financiero. Si algo le sucede a alguno de los periodistas que han sido agredidos por el presidente, la culpa será suya y la responsabilidad política también. Dicho lo anterior, hay que ver cómo ha escalado la animadversión de AMLO hacia los periodistas y comunicadores para ver de qué se trata. Al principio, dice Pablo Iriar, al principio de su gobierno solo la emprendía contra un columnista y el diario Reforma. Luego atacó a Enrique Krauss. Fue aumentando el número de nombres y llegó a sugerir en el lenguaje político el despido de 2 periodistas. Dijo en su conferencia que El Financiero era muy buen periódico, aunque ahí escribieran fulano y Raimundo Riva Palacio, sin olvidarse del Reforma y de los otros. Carlos Loret se convirtió en su pluma de vomitar. Odio manifiesto contra el reportero yucateco. Sí, le tiene un coraje AMLO a Carlos Loret de Mola, ya ni se diga de Broso, ¿no? Porque híjole, caray, pues la agarró también contra Broso, la agarró contra Ciro Gómez Leiva, al que no suelta porque develó el desabasto de medicinas provocado por la criminal política de austeridad del gobierno, y ahora muestra la falta de protección con que se trabaja, se contagia y hasta se muere. El heroico personal de los hospitales públicos. La austeridad que también mata y que ha causado la muerte de muchísima gente. Así que esto pues puede terminar muy mal. El presidente no ha entendido que debe de haber un respeto hacia la libertad de expresión, porque lo único que hacemos es decir lo que está sucediendo. Hay un sector muy polarizado en este país que el presidente ha venido construyendo desde hace un buen tiempo, construyendo para mal, dividiendo a nuestro país. Oiga, y si de austeridad se trata, el presidente de la República ha dicho, a través de un decreto autoritario, así como lo oye usted, un decreto autoritario decreta por decreto 2 millones de empleo y suspensión de labores al 1 de agosto. La suspensión de labores aplica para los empleados del gobierno federal, esto debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Andrés Manuel López Obrador ordenó por decreto la creación de 2 millones de empleos. Imagínese usted, por decreto 2 millones, yo hubiera aprovechado y hubiera dicho 10 millones, ¿no? Bueno, y la suspensión de labores en el gobierno federal hasta el 1 de agosto como parte de las medidas adoptadas. Este miércoles, en su edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, López Obrador propuso la aplicación urgente y categórica de 11 medidas para enfrentar la crisis económica y sanitaria generada por el COVID-19 y la caída internacional del petróleo. La eficiencia, dice el presidente, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios. Ya le voy a decir cuáles son esos proyectos prioritarios. Bueno, en 622.556 millones de pesos. Asimismo, se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares y se crearán 2 millones de empleo, lo cual hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, al 70% de los hogares de la República, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del país. Pues sí, por decreto el presidente cierra 10 oficinas del gobierno federal, decreta también bajarle los sueldos, decreta también eliminar los aguinaldos, todo esto de una forma inconstitucional. Dice que el 75% de este presupuesto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en estas oficinas y dependencias que son subsecretarías, si no mal recuerdo, pues bueno, el presidente ha dicho que pretende, o que lo va a hacer, o que ya lo está haciendo a través de un decreto, reorientar el presupuesto público. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el presidente de la República pretende reorientar, reasignar, disponer de 622 mil millones de pesos aproximadamente, que se destinan a las diferentes dependencias del gobierno federal, y que ahora, al cerrar dichas oficinas, dichos recursos él los podrá manejar a su antojo para poder cumplir con sus programas sociales y con sus proyectos prioritarios. Uno de ellos, el proyecto prioritario, es el de llenar de agua el lago de Texcoco, ahí en donde estaba el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se construía en el gobierno pasado y que este señor echó para abajo al decir que ya no se seguiría construyendo porque había mucha corrupción, sin que jamás presentara pruebas. Pretende hundir el lago en donde se construía el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el lago de Texcoco. Por decreto, el presidente de la República también pretende crear 2 millones de empleos. Por decreto, el presidente de la República pretende entregar 3 millones de créditos. Por decreto, el presidente de la República dice que todo se paraliza, menos sus programas sociales, sin darse cuenta de que si los empresarios no tienen los recursos necesarios, habrán de despedir a muchos trabajadores, y no solamente no pagarán impuestos, sino que cerrarán los puestos de trabajos que hoy todavía existen. Esto, la verdad, es lamentable. Un decreto autoritario, inconstitucional, que incluso rompe el principio de división de los poderes de la Unión. ¿Por qué le digo esto? Porque se supone que el presupuesto de egresos ya tiene un destino, ya fue designado para cada
oficina. Estas oficinas que tienen proyectado para poder operar pues todo lo necesario, llámese arrendamiento, llámese servicios, papelería, en fin. Y este presidente que hoy tenemos a través de un decreto pretende echar para abajo todo eso y que estos recursos públicos que ya habían sido destinados para el funcionamiento de diversas secretarías, él acapare estos recursos para que sus proyectos prioritarios y los programas sociales no se detengan. Proyectos prioritarios como la rehabilitación de las 6 refinerías, que ya no es negocio porque cayó el precio del petróleo. La construcción de la refinería de Dos Bocas, a pesar de que todo mundo dice que esto no es prioritario. Lo del Tren Maya, a pesar de que está detenido y que existen amparos, el presidente de la República dice que este proyecto de todos modos sigue. Así que este blindaje que hoy el presidente ha logrado, lo ha hecho en base a un decreto autoritario definitivamente, y en donde dice que no habrá rescates y no habrá condonación tampoco. Se dice también, y lo dijo él, que existe un fondo para estabilizar el presupuesto, a pesar de que se tiene pronosticado una caída del crecimiento económico entre un 3 y un 4% para este año. 0 condonaciones, nada de rescates, dice el presidente. Y bueno, este decreto voluntario a fuerza obliga prácticamente a que todos los funcionarios tengan que ceder una reducción en sus salarios, y desde luego también no les van a dar ningún aguinaldo. No se ejercerá pues prácticamente pues lo más importante para este país, que es el de promover, fortalecer a la industria o al sector empresarial para poder seguir ejerciendo o para poder seguir manteniendo, sosteniendo los empleos. Y bueno, pues esto es grave, es muy grave sinceramente, porque por ejemplo la reorientación del gasto público o del presupuesto deja en la indefensión a muchos contratistas que ya pues que tienen contratos y que están trabajando en distintos proyectos, y que desafortunadamente al cerrar estas oficinas pues prácticamente ya no podrán seguir haciendo el trabajo que venían desarrollando. Estarán cerradas prácticamente 10 oficinas del gobierno federal. Los programas sociales no se suspenden. La construcción de las universidades, estas que dijo, tampoco se suspenden. Tampoco se suspende el programa de jóvenes construyendo el futuro, el dinero que va para los ninis. Las tandas tampoco se suspenden. La construcción de los bancos del bienestar tampoco se suspenden. Las medicinas gratuitas, la producción, la rehabilitación de las 6 refinerías y la de Dos Bocas. El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles tampoco se suspende. El lago de Texcoco, repito, ahí pretende inundarlo, tampoco se suspende. Son proyectos prioritarios para el presidente de la República. Internet para todos. Espacio cultural de los Pinos tampoco se suspende, como si fuera muy importante, ¿no? La austeridad, dice el presidente, nos permitirá blindar el presupuesto por 622 mil millones de pesos. 3 millones de créditos y 2 millones de empleos. ¿Es un golpe de Estado? Pues sí, pareciera ser que es un golpe de Estado al Estado de Derecho, porque se vulnera pues los artículos constitucionales, principalmente el 74 fracción 4, cuando habla de que la Constitución ya determinó a través del debate que se hizo con los diputados cómo se va a gastar el dinero, en qué se va a gastar. Ya se destinó
ya se decidió, la Cámara decidió de qué forma se iba a gastar, y todos estos programas, pues todos estos programas del presupuesto están ahí, ya está el dinero etiquetado para los distintos programas, pero hoy el presidente los ha cambiado para ejercerlos de una forma arbitraria. Usted recuerda, por ejemplo, la caja chica, que siempre dijimos y hemos dicho que servía para que el presidente en turno tomara lo que quisiera sin que nadie, absolutamente nadie, le dijera nada. Pues la caja chica, aquella que manejaba miles de millones de pesos, se va a quedar muy chica ante lo que hoy está haciendo el presidente de la República. Sinceramente, estamos viendo que hay un presidente que no tiene pues ese respeto por la división de poderes. No son tonterías lo que estamos diciendo. Nos estamos encaminando a un presidente que no le importa el Estado de Derecho, un presidente que simple y sencillamente, por creer que tiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos, no la mayoría, hablamos de 30 millones, 33 millones de votos que le dieron, porque son con los que ganó la presidencia de la República, pero que no le dan el derecho para hacer lo que hoy está haciendo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene, porque esta situación prácticamente, pues sin tomar en cuenta al Congreso de la Unión, el presidente se está tomando estas facultades sin tenerlas atribuidas, vulnerando el Estado de Derecho. Yo pienso que a lo mejor igual sí se pudo haber conseguido, pero primero era haber llamado al Congreso de la Unión, explicarle a la Cámara de Diputados, decirles cuál era el problema, que la Cámara de Diputados autorizara primero para poder llevar a cabo todo esto, y después la Cámara de Diputados hubiese aprobado esta situación. Seguramente por la emergencia que hoy tenemos igual hubiese sido posible, pero ya nos damos cuenta que el presidente de la República no respeta el Estado de Derecho. Esa es una gran realidad. El presidente también mandó una iniciativa para modificar la ley de Hacienda y responsabilidad presupuestaria ante cualquier emergencia que él decida que es una emergencia, para poder reorientar el gasto público, el gasto presupuestario. Esto de verdad es algo muy delicado lo que estamos viendo el día de hoy. Sinceramente, yo creo que esto es algo que no puede seguir sucediendo. Estamos viendo que realmente algo está sucediendo con esto, porque no es posible que el presidente de la República haga del presupuesto una forma de trabajarlo a como él lo decida, sin tomar en consideración a la Cámara de Diputados. Sinceramente, yo creo que tenemos que analizar muy bien lo que está sucediendo con el presidente. Llevamos 1 año, 4 meses del gobierno del presidente de la República, y estamos viendo que el presidente cada día se sigue hundiendo más. Así que, pues otra de las directrices es que en el gobierno federal se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus. Ningún trabajador será despedido, pero no habrá incremento del personal del gobierno federal. Forma voluntaria, dice, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos de forma voluntaria a fuerzas prácticamente, ¿no? Hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores, pero al final de cuentas, pues es un 25%, ¿no? Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldo. Esto se me hace totalmente inconstitucional, totalmente. Nunca habíamos visto esto, ni ninguna otra prestación de fin de año como aguinaldo o prima vacacional, vaya usted a saber.
El concepto de alto funcionario aplica de subdirector hasta presidente de la República. No se ejercerá 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, incluido lo comprometido. Pues ¿cómo va a ser esto? Si ya hay contratos, pues hay contratos para que la gente pues tiene, que está haciendo servicios de arrendamiento, está haciendo algún trabajo, algún suministro de algún material, o sea, hay un contrato. ¿Cómo es posible que estas secretarías no vayan a cumplir con los compromisos que tiene cuando dice el presidente que para blindar precisamente pues a su gobierno, pues estas secretarías no van a ejercer su propio presupuesto que fue destinado y aprobado por la Cámara de Diputados? No sé si me explico. Las secretarías tienen un presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados para ejercerlo. Usted tiene un contrato que le está llevando a una secretaría, pues está haciendo un trabajo, le está usted suministrando un material y resulta que de repente esa secretaría cierra y le dice, ¿sabe qué? No le puedo pagar. ¿Cómo no me vas a pagar si tenemos un contrato? Bueno, pues así, por decreto del presidente de la República, no se ejercerá 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, incluido lo comprometido. Lo que ya se haya asignado, pues, a usted ya le dieron un contrato para un suministro de un producto. Usted está rentando, porque hay arrendamiento también de oficinas públicas. Bueno, ¿cómo le van a pagar la renta a esa persona moral o a esa persona física si ya cerraron esa oficina y prácticamente bloquearon el presupuesto de esa oficina? Caray, son 10 subsecretarías las cuales no han sido anunciadas. Sin embargo, los trabajadores de estas mantendrán el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos. Deberán permanecer cerradas las oficinas, la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales. Caray. Se establece también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá de los recursos para cumplir con las participaciones federales en los estados, además de garantizar el pago de nómina, de pensiones y la amortización de servicios de la deuda pública. Se señala que no se podrá utilizar sin autorización de la Secretaría de Hacienda recursos de fondo o fideicomiso creado por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo. Imagínese usted, caray, sin autorización de Hacienda, recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo. Las Secretarías de Salud, la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional tendrán un trato excepcional. Se asegura que la ley de austeridad republicana se aplicará de manera rigurosa. ¡Qué barbaridad! Eso es lo que tenemos. Ya lo tenemos y lo tenemos en el Diario Oficial de la Federación. Si usted gusta consultarlo, pues ahí está. Ahí viene ya, lo puede usted consultar. Ahí viene que no se va a ejercer el 75% del presupuesto. Se posponen las acciones y el gasto de gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios: pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, Sembrando Vida, pensión, programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, becas para el bienestar Benito Juárez, construcción de las 100 universidades, como si fuera prioritario en este momento, ¿no? Estos programas son los que, con excepción, seguirán realizándose. Yo todavía le creo lo de los adultos mayores, pero de los niños y todo eso, la verdad que se me hace inconcebible. De las madres solteras, pues bueno, puede ser, ¿no? Pero la construcción de las 100 universidades públicas, qué barbaridad. Jóvenes construyendo el futuro, lo de los ninis, tandas para el bienestar, esas no se detienen, caray. Banco del Bienestar, ya ve que quiere construir bancos por toda la República. Precios de garantía, distribución de fertilizantes, apoyo a los pescadores, Guardia Nacional, aeropuerto, producción petrolera, caray.
Si eso ahorita no es negocio, ¿no? La rehabilitación de las 6 refinerías o la construcción de la de Dos Bocas, caray. No, es una cosa terrible, sinceramente, lo que estamos viendo con este presidente de la República. Bueno, pues en la columna de Pablo Iriar habla de la devastación que está en marcha por decreto. El presidente ha condenado a México por decreto a hundirse mucho más profundo que los demás países en esta crisis mundial. Sí, porque todos los países en este momento están apoyando a sus empresarios, a la gente que genera los empleos. No hay ningún país que no esté apoyando con una gran cantidad de recursos del Producto Interno Bruto. Destinan recursos de un tanto por ciento del Producto Interno Bruto de cada país. Andrés Manuel López Obrador ha dicho definitivamente que no va a haber ningún apoyo para ellos. Vamos en contrasentido de los principales países con medidas que toman lo peor del neoliberalismo, austeridad a rajatabla, y lo peor del populismo, aplastar al sector privado. Imagínese usted que el sector privado, llevamos aproximadamente 350,000, 400,000 desempleados, despedidos que han perdido su empleo. Si dura esto otros 2 meses aproximadamente, hablamos en total como de 1 millón de desempleados. Por decreto el presidente quiere crear 2 millones de empleos. Ojalá hubiera dicho, si se trata por decreto, la verdad que da hasta risa, pues ya hubiera aprovechado, hubiera dicho 10 millones de empleos, ¿no? Por decreto 2 millones de empleos, ¿de dónde? Sinceramente, lo de los jóvenes construyendo el futuro no son empleos, son becas, son programas. Tan es así que ahí están nuevamente, son de los programas que no se van a detener. Las ocurrencias o caprichos del presidente ya nos costaron el año pasado tirar bajo cero la economía. Este año estamos hablando de aproximadamente una caída de entre 3 o 4%. Estamos en total recesión y vamos más hacia abajo todavía. Bueno, la ocurrencia o capricho del presidente ya nos costaron el año pasado tirar bajo cero la economía, que significa el empobrecimiento general de la población, pues crece a un ritmo de 1.5% anual. Ahora, con la crisis mundial, hasta las instituciones más emblemáticas del capitalismo aconsejan a los gobiernos hacer lo que antes desaconsejaban, tomar deuda y gastar. ¿Qué anunció ayer el presidente López Obrador? Presentó un decreto que es un plan de austeridad. Esa era la parte criminal del neoliberalismo y la adopta López Obrador cuando se necesita rescatar la economía, el empleo, las cadenas productivas, a los que viven en la economía informal y a los millones de mexicanos que ya están perdiendo sus trabajos o lo perderán en los siguientes meses. Asombroso es que haya justificado ese decreto dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta. Propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas, parte de ellas ya se las di a conocer, y propone una contracción ultra neoliberal del gasto público, mientras apuesta a orientar el gasto a los elefantes blancos de su aeropuerto, Tren Maya, la refinería y más subsidios a Pemex para seguir perdiendo dinero a manos llenas. Qué barbaridad con esta devastación que prácticamente tenemos en puerta. Sí, es terrible, yo sí lo sé que es terrible, seguramente nos va a pegar muy fuerte. Así que saludos a Rafael Castillo, a Eliseo García, a Rafael Castillo que nos está viendo, Silvia Galeana, dice que muchos de los que piden para sus trabajadores son millonarios y no se lo dan. Sosa Carlos dice, ¿cómo se ve que tienes ganas que te revienten los mexicanos? Eres gato palero. Pues bueno, eso nos han dicho cosas peores. Bienvenidas, la verdad, lo que nos quieran decir, adelante, pero hablamos con datos y con números aquí de lo que está saliendo y de lo que estamos viviendo. Sinceramente, la crisis apenas empieza. Hay un presidente que no está apoyando al sector privado, que no está apoyando a los empresarios para sostener el empleo.
y bueno, esto tarde o temprano va a reventar. Estamos hablando hasta este momento de más de 350,000 despedidos de su trabajo, y si esto no se detiene, pues sinceramente yo creo que vamos a terminar entre 1 y 2 millones de desempleados. Grave, muy grave la situación. Dice Rafael Castillo: yo no comparto porquerías ni periodistas chayoteros, mediocres, chismosos. Si estuvieran el PRIAN, estuvieran de arrastrados, pero como este gobierno no le dan ningún dinero, por eso hablan pestes mediocres. Pues no, sinceramente nosotros hemos hablado tanto del anterior gobierno de Peña Nieto como de Calderón. Hemos hablado del gobierno de aquí de Coatzacoalcos, hemos hablado del mal gobierno de Fidel Herrera, del corrupto y ratero de Javier Duarte de Ochoa, de Miguel Ángel Yune Linares también, que fue un desastre, y hablamos del actual gobierno de Cuitláhuac García, que no le ha encontrado la cuadratura al círculo. Ha sido un pésimo gobierno en este año 4 meses. Rafael Castillo dice que lo que tienes que hacer para que tragues tú y tu familia. Caray, pues no vivo del chayote, y si se dan cuenta ustedes, no hablamos muy bien que digamos del gobierno en turno. Sinceramente nosotros nos dedicamos a dar la información, lo poco que sabemos, lo poco que conocemos, lo poco que leemos, se los transmitimos a ustedes. Al final, ustedes tienen su mejor análisis, no le queremos imponer a nadie ideas. Bienvenidos todos los comentarios, negativos y positivos, desde luego cada quien, nosotros somos respetuosos de eso. Bueno, dice, pues así, estos comentarios que nos mandan el día de hoy, sinceramente, pues así están las cosas con López Obrador. ¿Que terminaremos como Venezuela? No lo sé. Lo que sí sabemos y lo que sí estamos viendo, que hay un presidente que está destruyendo la economía porque no tiene un plan realmente económico, que actúa a bote pronto y a cómo se van dando las circunstancias. Un verdadero estadista, un verdadero presidente de la República tiene que tener visión de Estado, cosa que le falta mucho a Andrés Manuel López Obrador. Decepcionante, sí, también, porque fíjese que a pesar de todo, pues muchos creímos que iba a ser un presidente que iba a tener esa visión, ¿no? Esa capacidad, porque tantos años echándole a los malos gobiernos de que no sabían trabajar, de que no, incluso usted lo puede buscar en las redes sociales cuando vino lo de la influenza, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, AMLO habló en contra de Felipe Calderón, que en ese momento no estaba dándole los apoyos necesarios al sector empresarial, a los pequeños y a las medianas empresas. Andrés Manuel López Obrador se le fue muy duro en contra de Felipe Calderón y le dijo que tenía que apoyar a los empresarios porque ellos tenían el 80% de los empleos, los que daban el empleo, el 80% en este país. Ahora como presidente, mire lo que está haciendo. Yo le estoy diciendo lo que sabemos. Usted puede buscar esa entrevista donde AMLO le echa a Felipe Calderón cuando lo de la influenza, que no estaba apoyando a los empresarios. Vea lo que dice López Obrador, para que no piense nada más de que estamos hablando por hablar. Sinceramente no es así. Nosotros le estamos diciendo lo que hemos venido leyendo, lo que hemos venido viendo, y bueno, realmente yo creo que es el momento en que el presidente tiene que, más que reorientar el presupuesto, más que reorientar eso, tiene que reorientar a su gobierno, porque ha perdido totalmente el rumbo y nos lleva a la miseria, a que aumente la pobreza, a que realmente se sumen más millones de personas a la pobreza extrema. No queremos ser pesimistas, pero analice bien qué es lo que está sucediendo y saque usted sus mejores conclusiones. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan, gracias por estar con nosotros. De verdad, saludos a todos los que nos están viendo el día de hoy. A Rafael Castillo, como dije, bueno, a Eliseo, a Silvia, a Carlos, Sosa Carlos, a todos ellos, muy independientemente de lo que digan. Saludos y gracias por vernos. Bienvenidos a sus comentarios. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias.
De Coatzacoalcos para el mundo.